Saludos. Bueno, se puede ver algo bonito. A mí por lo menos me gusta mucho el clima que tenemos en este momento, que ya estamos en invierno. Pero si es que se pudiese distinguir un poco más la imagen, atrás en la montaña lo que está es la colonia de Gilo, que es la primera colonia israelí construida en territorio de Bet Yala después de 1900, la ocupación de 1967. Y es ahí por lo demás donde mucha gente que luego emigró a Chile trabajaba. Eso era una cantera, que era de las canteras de piedra más famosas que se conoce como el Slayeb. Mi abuelo trabajó en esa cantera y hoy día eso está convertido en una de las tantas colonias israelíes. Y acá en la zona de Belén, si pudiéramos tener una vista panorámica que de esta zona es un poco más complicado, eh, uno se da cuenta de que Belén está completamente rodeada por colonias israelíes por los cuatro costados, con más de 100.000 colonos, cada vez con más puestos de control para poder ingresar o salir, pero particularmente la zona norte de Belén, Bet Yala, Bet Sahur, o la zona sur de Jerusalén, es donde más concentración de colonias israelíes hay. En este punto donde nos encontramos, si siguiéramos caminando hacia mis espaldas, en 10 kilómetros estaríamos en la ciudad antigua de Jerusalén, que es parte del territorio ocupado de Palestina. Digamos que los que entran al Spotify de nuestro programa Palestina por Siempre pueden ver las imágenes de esta conversación que estamos teniendo con nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, Javier Abuey. Tú la semana pasada, Javier, dijiste que en Palestina desgraciadamente había debutado algo que en Chile conocemos perfectamente bien, la figura del detenido desaparecido, y te referías concretamente al secuestro que ha hecho la potencia ocupante Israel del director del hospital Kamal Adwan en la Franja de Gaza. Me refiero a Usan Abu Safiya. ¿Qué ha pasado con esa situación? Bueno, el doctor Abu Safi, después de todas las campañas que se hicieron a nivel internacional, incluso que fue varios gobiernos que son cercanos a Israel, particularmente el gobierno británico, fueron muy claros con Israel que tenían que decir dónde estaba. En teoría ya ha dejado de estar desaparecido, pero no ha podido tener acceso a un abogado. Se ha extendido la detención del doctor Hassan Abu Safigi por, si no me equivoco, un par de meses más, si no me equivoco, no estoy tan certero, pero por lo menos semanas van a haber, en un centro que es conocido como un centro de detención y tortura. Es un centro donde se ha comprobado de que detenidos palestinos habían sido literalmente violados por fuerzas israelíes, quienes violaron a los detenidos palestinos, a los presos políticos palestinos. No han recibido ninguna clase de sanción por parte de Israel, y de hecho recordemos de que en el Parlamento israelí se hizo un debate, porque esos son los niveles, de ver si es que es permisible o no que se pueda violar o no un prisionero. Se puede entender de que hay una parte muy importante de ese Parlamento israelí que no encontraba ningún problema en la violación de prisioneros palestinos. Es en esas condiciones donde se encuentra en estos momentos el doctor José Abu Safiyeh, pero no hay que olvidar de que Israel constantemente está deteniendo gente. Aquí en Palestina, Israel, según las bases, entre comillas, legales que ellos mismos se inventan, ellos pueden venir, detener a cualquiera de nosotros, no dar ninguna explicación al respecto, estar completamente sin una defensa por un periodo de tiempo importante, y dentro de las cárceles ya se sabe lo que es la realidad de la tortura, que es una realidad constante por parte de las cárceles del gobierno israelí. Ese es otro cinismo del mundo occidental, Javier Abuid, desde Palestina Ocupada, en Palestina por Siempre. A mí me parece tremendamente, no me parece válido que estén detenidos personas, en el caso de lo que hizo Hamas el 7 de octubre, que estén detenidos hasta el día de hoy personas como rehenes de Hamas. No nos parece válido como programa, pero nunca la comunidad internacional nombra a todos los rehenes, los 10.000 rehenes, los presos políticos que tiene Israel, que son palestinas y palestinos, y muchos de ellos y ellas son niños y niñas. Ahí no hay nada, no hay nada que decir. Solamente lo importante son los 100 rehenes de israelíes que tiene Hamas, pero ¿qué pasa con los 10.000 presos políticos palestinos en condiciones deplorables en cárceles de la ocupación? Otro cinismo del mundo occidental, desde mi perspectiva. Bueno, yo creo que a esta altura ya se da por entendido de que las vidas de palestinos y palestinas no valen lo mismo que las vidas de israelíes frente a gran parte de la prensa a nivel internacional, incluyendo una parte importante de la prensa en Chile. Esa es una realidad
que se da, porque, bueno, probablemente muy poca gente sabe el nombre de uno de los 10.000 detenidos palestinos. Y en este momento también detenidos desaparecidos, porque es una realidad. Si bien es cierto, ya se sabe, el doctor Hassam Abu Safigi, el director del hospital Kamal Adwan en Gaza, si ya se sabe el hecho de que él se encuentra donde se encuentra, pero hay otras bastantes personas reportadas al periódico israelí Haaretz que no se sabe absolutamente nada de ellos. También es Mi- importante esta mm, semana señalar de que el periódico Haaretz, y es muy interesante que haya un periódico israelí que es boicoteado por el gobierno israelí y por gran parte de la sociedad israelí por lo demás, que saque cosas que en gran parte de la prensa occidental no sale. Como por ejemplo el hecho de que Israel se opuso a una investigación de Naciones Unidas sobre los supuestos abusos sexuales cometidos por efectivos de Hamas durante el día 7 de octubre. ¿Y por qué se opusieron? Porque Naciones Unidas también quería investigar los abusos sexuales en contra de palestinos y palestinas. Entonces, claro, ahí se les acabó un poco, dijeron, no, mejor no investigue nada y no permitieron que la investigación se realizase. Es una noticia que pasó casi desapercibida, pero yo la encuentro bastante decidora de este contraste entre la realidad por un lado y la propaganda sionista israelí por otro. Mira, me acaba de llegar una información, Javier. Nosotros estamos grabando esta conversación con nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, Javier Aboid, aparecida en el diario. Estamos grabando el día viernes 10 de enero. Justamente hoy viernes 10 de enero aparece una información en El País de España que dice, del periodista Francisco Perejil, no sé si lo ubicas tú. Perfecto, dice, un estudio de la revista científica The Lancet señala que las personas que han muerto en Gaza por lesiones traumáticas en los primeros 9 meses de la guerra contra Israel entre el 7 de octubre y el pasado 30 de junio ascienden a 64.260 personas. Este cálculo basado en un sistema que, bueno, y así sigue la información dando a entender que son miles y miles de más de lo que se conoce oficialmente. Y esto aparece en la revista científica The Lancet, que entiendo que no está vinculada a ningún medio de izquierda. Bueno, de hecho, The Lancet es probablemente la revista especializada más importante a nivel mundial, o por lo menos en Europa. Y lo que han señalado particularmente en ese artículo que fue publicado el día jueves pasado, tiene que ver con que el Ministerio de Salud palestino se habría equivocado y estaría informando incluso un 41% menos de las víctimas que tiene. Esto es muy relevante por cuanto desde un primer día se pusieron dudas frente a los números que Palestina estaba dando de los mártires, de los palestinos y palestinas asesinados diariamente, las decenas de palestinos y palestinas asesinados diariamente por las fuerzas de ocupación israelíes. Siempre se puso esa duda de que cómo le iban a creer a Hamas, de que todo estaba controlado por Hamas. Después se dijo, bueno, que los hospitales en Gaza están controlados por el Ministerio de Salud palestino de aquí, de Cisjordania. Tampoco se creyó mucho, y ahora, claro, los medios más especializados, que no están vinculados a ninguna posición política, establecen de que incluso los números del Ministerio de Salud palestino estarían siendo un 41% inferiores a la realidad. Cosa que yo creo que en cierto sentido muchos entendían, pero por dos razones. Por un lado, por el hecho de que todavía se estima que hay miles de palestinos bajo las ruinas de los edificios destruidos en Gaza, que es prácticamente un 70% en muchos lugares, sobre todo en la zona centro-norte de Gaza, cuando usted escucha lugares como Dir el-Balah, como la ciudad de Gaza, como Jabalia, como Bet Hanun. Ahí se estima que más de entre un 70 y un 80% de las propiedades, de los hogares, de las infraestructuras en general estaría destruido. También está la situación de la gente que muere herida, es decir, que muere con posterioridad a los ataques, y hay una situación que también es bastante siniestra. La gente que muere simplemente por no tener acceso a un techo, la gente que muere simplemente por no tener acceso a medicinas. Estamos hablando no de medicinas tan importantes, sino que cosas bastante más convencionales. Hay gente que ha muerto literalmente de diabetes, por no haber tenido acceso a remedios, hay Pero eso gente es que ha mucho antes muerto. del 7 de octubre, mucho antes del 7 de octubre que muere gente en Palestina y fundamentalmente en la Franja de Gaza por no tener acceso a tratamiento, porque la potencia ocupante no los deja salir. Sí, pero no a esos niveles. Es decir, eso se conoce bastante bien por el tema del cáncer, por ejemplo, que sí, No. antes del 7 de octubre eso existía.
pero acá estamos sabiendo de que hay gente que ha muerto de frío, 8 bebés que han muerto de frío hasta el momento en Gaza. Por ende, bueno, y eso también tiene que ver con la política sistemática de Israel de debilitar a la población palestina, de que acá no hay suficiente alimento en Gaza. Es una cosa que se continúa diciendo uno cuando conversa con gente en Gaza y pregunta cuál fue el menú del día, es una cosa impresionante. Las proteínas prácticamente no existen para la gente que va quedando, sobre todo en la zona centro-norte de Gaza. Y esto es una situación que se ha permitido que continúe con una complicidad impresionante por parte de gran parte de la comunidad internacional. Sigue atacando, aunque parezca muy infantil la pregunta que te hago, sigue atacando Israel a la franja de Gaza, digamos, sigue matando gente, sigue sin dejar entrar alimento, eso se mantiene, digamos. Todo eso se mantiene, todo eso se mantiene. Israel puede argumentar de que están dejando ingresar algunos camiones, pero obviamente no son los más mínimos. Y de hecho, en gran medida han atacado camiones que ellos mismos habían coordinado su ingreso. Y es algo que ha denunciado, por ejemplo, el programa de Naciones Unidas, el programa, el World Food Program, el programa internacional de alimentos, que lo ha denunciado también hace unos días. Mira, nosotros estamos absolutamente a favor de la libertad de información, de la libertad de prensa. Me llamó la atención la otra vez, bueno, no me sorprendió, porque para mí Israel, como tú dijiste hace mucho rato, Israel no tiene línea roja. Suspendió la cadena Al Jazeera, que no puede informar en Israel. Pero sí me llamó la atención que la autoridad palestina también en los últimos días haya suspendido la actividad periodística de la cadena Al Jazeera en Palestina ocupada. ¿A qué se debe esto, Javier? ¿Hay alguna interpretación? Bueno, existe una operación que están llevando a cabo fuerzas de seguridad palestinas en el campamento de refugiados de Jenin, en el norte de Cisjordania. El gobierno palestino señala de que es una operación necesaria por cuanto ahí habrían una serie de personas que han violado la ley. Se habla de muchos sentidos de gente, según denuncia el gobierno palestino, gente que ha estado involucrado en una serie de delitos. Por otro lado, están quienes señalan de que estos grupos que están en el campo de refugiados de Jenin son grupos que simplemente resisten a la ocupación israelí. En ese duelo de narrativas, la cadena Al Jazeera ha sido acusada por el gobierno palestino de tomar una posición completamente parcial en contra de las fuerzas de seguridad palestinas. Ha señalado el gobierno palestino que ellos ya habían conversado con Al Jazeera, se les había enviado una carta formal, ellos no cambiaron su posición, como Al Jazeera señala, es parte de la libertad de prensa, y la autoridad palestina ha decidido cerrar la cadena Al Jazeera en Palestina en una medida que ha sido completamente condenada por gran parte de la sociedad palestina y por una serie de organismos de derechos humanos. Recordemos que Al Jazeera ha sufrido bastante por la ocupación israelí. Varios corresponsales de Al Jazeera han sido directamente atacados, asesinados por las fuerzas de ocupación israelíes, particularmente el caso de Shirin Abu Akleh, que la ciudadana palestina norteamericana que murió con completa impunidad. Estados Unidos, la administración de Joe Biden nunca se encargó de que se haga justicia en el caso de Shirin Abu Akleh. Y eso en particular dio la luz verde para que Israel continúe los ataques directos en contra de periodistas en general. Estamos hablando de cientos de periodistas, pero es particularmente icónica la situación de Al Jazeera. Por ende, claro, ha sido una medida tomada por el gobierno palestino que ha sido bastante condenada por muchos sectores aquí en Palestina. Nuestros canales en redes sociales para que nos sigas en YouTube, @Palestina por siempre. Pueden ver además el análisis semanal de Javier Abueid, el audio íntegro del programa en Spotify y también nos pueden seguir en Instagram en @Palestina por siempre. Dialogamos precisamente desde Palestina ocupada. Me sigue llamando un poco la atención ningún pronunciamiento de Siria respecto a la ocupación que tiene de parte de Israel actualmente y respecto al tema palestino, ¿por qué no decirlo? ¿Qué se sabe en la zona, Javier? No, se dice de que Siria tiene muchos problemas internos como para poder dedicarse también al tema palestino, a pesar de que en las últimas horas ha salido una entrevista con el líder, el presidente interino de Siria, que todavía se le reconoce bastante como Mohamed el-Julani, que habría señalado de que es un deber para cualquier musulmán luchar por la libertad de Palestina. Quienes defienden al gobierno interino de Siria señalan de que Siria tiene muchos problemas internos como para poder dedicarse en este momento a pelear en contra de la ocupación israelí.
Pero lo más notable que ha sucedido en estos días tiene que ver con la elección de un presidente en el Líbano. Recordemos de que el Líbano ha estado ya por bastante tiempo sin un presidente. 2 años. 2 años, el presidente aún fue electo por el Parlamento de Líbano, y es una realidad bastante importante que va a ayudar, independiente de las posiciones que tenga uno u otro, va a ayudar bastante en lo que se necesita para la reconstrucción. Recordemos de que Israel no perdonó nada en el sur del Líbano, más bien castigó, no es que no haya perdonado. Perdonar significaría que alguien hubiese hecho algo que ameritase la destrucción que llevó a cabo Israel. Israel destruyó iglesias, mezquitas, hospitales, escuelas y hogares. Y eso, digamos, se necesita un gobierno libanés fuerte que se pueda hacer cargo de esa reconstrucción. Y al parecer, hoy en día, por lo menos, como uno puede ver en la prensa en el Líbano, eh, existen bastantes expectativas de que, de que por lo menos la situación va a ser mejor de la que había en ausencia de un presidente. Estamos dialogando desde Palestina ocupada con nuestro corresponsal Javier Aboid. No puedo evitar decir que me emociona la imagen desde Palestina, desde la ciudad de Beyala, donde muchos deben saber que Beyala es la ciudad donde han emigrado la gran cantidad de palestinos que hoy se encuentran precisamente en nuestro país, en Chile. Una vista panorámica hermosa, como lo dije en un comienzo, a pesar del crimen, a pesar de las hostilidades, a pesar de el no cumplimiento de los derechos humanos de parte de la potencia ocupante Israel, igual esta belleza desde Palestina con nuestro corresponsal Javier Abuid. Digo una cosa, el mapa en la región, ¿cómo se está ordenando en este instante? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué está pasando? Y quiero poner el foco en Palestina, pero con Jordania, con Egipto, por ejemplo. ¿Qué ocurre con Turquía, que han dicho que de este desastre sirio sería como el gran ganador? ¿Cómo estás viendo tú esto? Yo creo que sería un grave error poder hacer ese análisis a pocos días de que asuma el presidente Donald Trump, porque hasta el momento existe bastante ansiedad por saber cuáles van a ser las primeras políticas tomadas por la administración de Donald Trump, que al parecer quiere volver a asumir un rol de relevancia a nivel internacional. Recordemos de que la administración de Joe Biden fue una administración bastante fallida en esta región, una administración que no solamente fue cómplice, fue parte y sigue siendo parte del genocidio que lleva a cabo Israel en Palestina. Y es una administración que, digamos, básicamente no tuvo muchos dientes, por decirlo de alguna forma, pero sí tuvo bastante dinero en sus bolsillos para seguir entregando a Israel. Por ende, es una administración a la cual no se le respetó mucho en esta región. El presidente Donald Trump, al parecer, va a asumir con un rol bastante más fuerte, pero eso todavía se tiene que ver. Y ahí se tendrá que identificar bastante cuáles van a ser las prioridades, que en un principio sería para Estados Unidos la normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel, algo que Arabia Saudita ha señalado constantemente de que ellos no van a normalizar relaciones hasta que no haya un Estado palestino independiente, que no se vayan las tropas israelíes de Gaza. Habrá que ver también cuál es la situación nueva con Turquía. Recordemos de que Turquía no solamente mira hacia el sur, sino que también mira hacia el norte. Hay todo un tema en la situación entre Azerbaiyán y Armenia, que también es importante, y habrá que ver cuál va a ser el rol que va a asumir la administración del presidente Donald Trump al respecto. Van a haber dos gobiernos que van a estar preocupados con reconstrucción, como es el caso de Líbano y el caso de Siria, y otros gobiernos que van a estar buscando de la mejor forma la estabilidad regional, particularmente el caso de Jordania y el caso de Egipto. Egipto, que por lo demás es bastante clave para cualquier esfuerzo de reconstrucción en Gaza. Pero analizar más allá de eso es difícil en un momento en el cual se está despidiendo una de las administraciones más nefastas que Estados Unidos ha entregado a la historia de la humanidad, por lo menos con sus consecuencias en la región de Oriente Medio, como es el señor Joe Biden y su ministro de Relaciones Exteriores, Anthony Blinken, completamente cómplices y partícipes de uno de los principales crímenes, si no el principal crimen que se ha cometido hasta el momento en el siglo XXI. Violenta ver imágenes en redes sociales deben ser colonos israelíes o ciudadanos israelíes, hombres y mujeres, que ya se están repartiendo el territorio gazatí. Veía una mujer conversándole a su hija, su hijo, su nieto, no entiendo, nieta, diciéndole, mira, ahí está Gaza, ahí están peleando nuestros soldados. Cuando esto termine, nosotros nos vamos a instalar acá porque esta parte, Gaza tiene una costa maravillosa. Y nosotros, yo decía, ¿qué se imagina esta dama? Bueno, esta señora nomás. Claro.
A ver, yo creo que por un lado no hay que exagerar, pero tampoco hay que Menospreciar. menospreciar. Es decir, Israel hoy en día no tiene un plan para qué hacer en Gaza. Partamos por eso. Es decir, Israel no sabe qué va a pasar en 2 meses más en Gaza. Pero el hecho de que exista una presión tan grande para que se construyan colonias en Gaza es una realidad. Y recordemos de que no es primera vez que se habrían construido colonias en Gaza, pero también no es primera vez de que Israel ha tomado zonas palestinas en la costa del Mediterráneo. Y yo creo que el mejor ejemplo es la ciudad de Jaffa, en el año 1948, que era la capital económica de Palestina hasta la Nakba de 1948. Más del 90% de la población de Jaffa fue expulsada en 1948. Y esa fue una realidad. Y acá estamos viendo de un gobierno israelí que no tiene límites, no tiene líneas rojas, y por ende, eh, yo personalmente creo que ya sería un error en términos de la lógica utilizada por el gobierno israelí hacia una separación entre el territorio ocupado por Israel en 1948, que es reconocido por la comunidad internacional como legítimamente parte del Estado de Israel, y el territorio ocupado por Israel en 1967, incluyendo Cisjordania y Gaza. Por ende, yo creo que el hecho de que políticos israelíes aún continúen hablando de la idea de una inmigración masiva, es decir, expulsión masiva de palestinos desde Gaza, es una realidad. Yo creo de que están generando las condiciones necesarias para que la gente se vaya de Gaza, y eventualmente van a querer ocupar esas zonas, no solamente por la actitud matonesca y fundamentalista de un grupo de colonos israelíes, sino que también por los recursos naturales que se encuentran en Gaza y particularmente en su costa, que hay recursos muy importantes de gas que en la proyección que se podría generar en los paralelos desde la costa de Gaza podría terminar fuentes de gas que de cualquier forma, digamos, ya tiene planes para poder tomarlos. Ayer conversaba, por último, la última consulta que te quiero hacer desde Palestina ocupada, concretamente desde Béjala, nuestro corresponsal Javier Aboid, con algunos colegas periodistas, y hablábamos del tema de lo que ocurre, y yo les decía, mira, si el 80% de la población israelí avala lo que hace su gobierno de ocupación, y algunos colegas me decían, no, si la gente sale a manifestarse, si se está manifestando justamente en contra, mira, bueno, tu sonrisa en imagen, yo le, acláranos bien, ¿cuál es la situación interna en Israel respecto al genocidio y esta ocupación que lleva Israel en Palestina ocupada? A ver, punto uno, no es 80% los que están apoyando los crímenes contra el pueblo palestino, bastante más que eso. Ah, Puede ser 80% si es que sacamos el 20 o el 21% de la población que es palestina dentro de Israel. Pero no ha habido ningún político. La semana pasada hubo primera vez que me sorprendió bastante, un parlamentario israelí, del ex partido laborista israelí, que hizo un discurso bastante interesante en el Parlamento israelí, acusando al Parlamento israelí de deshumanizar al pueblo palestino, casi comparándolo con lo que se hizo contra los judíos en Europa. Eh, Algo lo bastante vi y me interesante. llamó la atención, de hecho pensé que era palestino, pensé No, que era no, parte del Parlamento. Fíjate, pero es una excepción. Pero es una excepción muy grande. No existe ningún partido político en Israel que tenga representación parlamentaria, que sea sionista y que hoy en día diga de que el pueblo palestino merece tener un Estado. Ninguno. Entonces, hay que poner las cosas en ese contexto. Yo creo que existe gente que simplemente rechaza ver la realidad y rechaza tomar posición. Entonces, como por ejemplo, cuando se dice es que las universidades en Israel no hay que tocarlas porque son los centros de discusión progresista, claro, y cuando los estudiantes palestinos ciudadanos de Israel que van a esas universidades se tienen que sentar en una sala con soldados que van armados las mismas clases, ¿cómo se llama eso? no lo puedo O cuando, creer. literalmente, o cuando se expulsa, se persigue a profesores palestinos por hablar en contra del genocidio, pero no se hace absolutamente nada. Cuando profesores sionistas llaman a que se continúe haciendo un genocidio, o cuando los estudiantes palestinos tienen que defenderse literalmente con sus propias manos, cuando son atacados, prácticamente linchados en algunos casos, como fue el Universidad Ben Gurión del Negev hace unos meses, y eso se termina con ningún estudiante sionista detenido o afectado. Por ende, digamos, acá Mm. desde bastantes sectores, y yo me he fijado en Chile en particular, se ha intentado limpiar la imagen de Israel. La culpa es Netanyahu, no, la culpa no es Netanyahu. Netanyahu ha buscado continuar y perpetuar esta situación de guerra por razones personales, esa es mi opinión, eh, pero se le ha permitido. Y de hecho son los sectores, entre comillas, que están en contra de Netanyahu, que han salido a las calles
en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu, quienes incluso llamaron aún más a que se bombardee el Líbano, a que se continúe con la ocupación, a que no se detenga. Yair Golan, el líder de quien sería Meretz, que es lo más a la izquierda que uno puede encontrar en el sionismo, que incluso ha dejado de hablar de un Estado palestino. Entonces, absolutamente no, yo creo que es un Estado que se le ha permitido hacer todo esto, y yo creo que por ende es realmente notable como en las noticias en Israel, uno de los temas más importantes esta semana y durante las semanas pasadas han sido estas querellas que se han puesto en distintos países en el mundo por soldados israelíes que se van de vacaciones y que han sido acusados de cometer crímenes de guerra o crímenes de lesa Sorprendido humanidad. en nuestro país, aquí en Chile y también en Brasil. Claro, el de Brasil se fue, lo sacaron, digamos, que me da la impresión la embajada de Israel hacia Argentina. Digamos, no es primera vez que personas acusadas de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad se van a esconder a Argentina. Y yo creo que se conoce bastante eso, digamos, desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo concreto es que dentro de toda esa situación, incluso medios israelíes, como por ejemplo el Yediot Aharonot, han publicado guías para sus soldados para qué hacer en caso de que los estén persiguiendo por crímenes. Y ponen todos los escenarios posibles, salvo uno, no cometa crímenes. Entonces, digamos, ahí queda de manifiesto de que la impunidad con la cual goza Israel, o que ha gozado por todo este tiempo, se mantiene, y esa impunidad, garantizada por gran parte del mundo occidental hacia Israel, se le ha transferido a sus ciudadanos y por ende ellos están en shock de que los crímenes que para ellos son tan normales y que se sintieron tan orgullosos de publicarlos en sus redes sociales, sean considerados en países que respetan el derecho internacional como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, y que quienes hayan perpetuado esos crímenes tengan que ser investigados, algo que en Israel rara vez ocurre. Javier, solamente agradecerte y reiterarle a nuestras auditoras y auditores que siguen Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, que también estamos en nuestras redes sociales en YouTube, @Palestina por siempre. Ahí pueden ver este análisis, esta conversación con Javier Aboid, el audio íntegro del programa en Spotify y también en Instagram estamos como @Palestina por siempre. Javier, le mandas un abrazo muy grande a la población palestina. Gracias a ti por tu comentario. Muchas gracias, que estén muy bien.